Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión les traigo un video donde les voy a explicar, es una pequeña introducción a un famoso texto de Freud conocido como Pulsiones y Destinos de Pulsión. Cabe mencionar que esta es una introducción para quienes no han tenido el acercamiento a este texto o quienes ya lo leyeron pero no entendieron muy bien qué fue lo que leyeron. Este video les puede ayudar para entender un poquito más cuál es el objetivo del texto a grandes rasgos, pero pues siempre la recomendación va a ser que incluso después de ver el video le des otra oportunidad al texto, lo vuelvas a leer esto independientemente de si ya lo leíste, porque creo que te puede enriquecer muchísimo. Tenemos que recordar que cuando hablamos de textos psicoanalíticos, sobre todo textos de Freud, es muy importante saber que no son textos que vamos a leer solo una vez en nuestra vida. Es algo maravilloso y algo muy bonito que tiene el psicoanálisis, que conforme nosotros vamos creciendo, tanto en la práctica como en la teoría, me refiero a entre más estudiamos a otros autores psicoanalíticos, la comprensión que vamos a tener una vez que nos reencontremos con Freud, con Melanie Klein, con el autor que ustedes quieran, va a ser que vamos a entender muchas más cosas y las vamos a entender distinto cada vez que le vamos dando una relectura a este tipo de textos. Entonces, mi sugerencia es que este video lo utilices como una introducción, pero no sustituyas la lectura jamás, ¿no? De este texto con resúmenes, con videos que te introducen a las ideas. Entonces, es una buena forma de acercarte a este tipo de lecturas, pero no de sustituir la lectura, ¿de acuerdo? Entonces, les hice un pequeño apunte que creo que nos puede servir muchísimo, que nos puede ir guiando también sobre de qué nos va hablando esta lectura. De acuerdo. Entonces, pulsiones y destinos de pulsión. Freud empieza hablando de muchas definiciones, ¿no?, que se le puede dar a esta palabra, la pulsión, ¿no? Y en su misma obra, a lo largo de los años, vemos cómo lo utiliza de distintas formas, en distintos conceptos, en distintos contextos, y que significan variadas cosas, ¿no? Principalmente nos empieza a hablar que es un término que él propone intermedio entre eso que conocemos como el cuerpo y la mente, ¿no? Que sería aquello que junta al cuerpo con la mente, sería la pulsión, ¿no? Otra forma de decirlo, ¿no? Otra forma de plantearlo, él dice que se refiere a eso que viene de nosotros, lo más innato que tenemos, ¿no? Lo más nuestro, ¿no? Lo más humano, por así decirlo, sería la pulsión, ¿no? Lo que viene desde adentro, eso que es tan particular para cada persona, que también lo podríamos identificar como lo subjetivo, ¿no? Lo subjetivo para cada quien, ¿no? Otra forma también de definir a la pulsión, Freud nos dice que es aquello que nosotros tenemos como aquella imagen mental de lo que implica el cuerpo, ¿no? El cuerpo, sus funciones, sus necesidades, también las satisfacciones que nos trae, eso es la pulsión, la imagen mental que tenemos de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, ya como con todo esto, Freud nos propone una definición un poco más, digamos, ¿no?, de diccionario, ¿no? A grandes rasgos nos dice que es esta energía, ¿no?, que hace que el organismo se mueva, ¿no? Es aquello que hace que uno haga las cosas, ¿no? Entonces dice, energía que mueva el organismo a un fin y que va a requerir de un objeto para su descarga. Si se dan cuenta, aquí se las subrayé por colorcitos, ¿no? Cada una de estas palabras, porque esto que vemos acá, es lo que después Freud nos va a explicar como aquellas características de la pulsión. Pensemos que también Freud en estos momentos de su teoría explicaba muchísimo el funcionamiento de la mente a partir de términos físicos, ¿no? Cómo se movería la energía, fuerzas que impactan, ¿no? Y que tienen trayectorias
hacia un sentido, hacia un lado, que llegan y descargan hacia un punto, que esa energía produce una reacción, ¿no? Esta idea de los vectores y de cómo dos fuerzas que chocan generan una fuerza tercera, ¿no? Entonces, pensándolo de esta manera, dice, la pulsión sí se puede medir de alguna forma, ¿no? Sí la podemos identificar, sí la podemos clasificar, ¿no? Sí le podemos dar esas características que también nos van a hacer entender un poquito mejor qué implica la pulsión. Más adelante en sus textos, él hace una distinción, ¿no? Entre las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación, ¿no? Entonces aquí es cuando él dice, estas pulsiones si, van a implicar o se van a dividir en aquellas que están dispuestas a generarnos placer, ¿no? Y como por eso podemos entender en un inicio a la teoría freudiana como una teoría hedonista que busca el placer, pero después va a ampliarse, ¿no? Esta idea y va a volverse mucho más compleja. A eso vamos poco a poco, ¿no? Pero digamos, estas pulsiones sexuales son aquellas que mueven al organismo a la búsqueda de placer, ¿no? Entonces, en un inicio, la situación es el organismo se mueve a partir de la búsqueda de placer y estas pulsiones sexuales van a vivirse inicialmente como parciales. De ahí, ¿no? Y te recomiendo que veas el siguiente video que subiré más adelante, que habla sobre las pulsiones parciales, ¿no? Que digamos serían las pulsiones sexuales y el desarrollo psicosexual, todo un tema en Freud, ¿no? Para aquellos que ya conocen un poquito más del tema, estamos hablando de las etapas de desarrollo psicosexual propuestas por Freud, que serían oral, anal, fálica, latente y genital, ¿no? Y como pues es un tema que se empieza a complejizar cada vez más. Y por otro lado, piensa que aquellas de autoconservación, como lo dice su nombre, son aquellas que van a estar en búsqueda de mantener al organismo con vida, ¿no? Que van a buscar la supervivencia. Más adelante en su obra, Freud se da cuenta, no en este texto, pero en los textos venideros, que inevitablemente se pueden separar las pulsiones sexuales de las pulsiones de autoconservación. Entonces, más adelante en sus textos, ¿no? Cuando está hablando de más allá del principio de placer, otro de sus grandes textos, pero que es un texto que a mi parecer requiere de más estudio, digamos, más contexto para entender en qué punto de la teoría Freud propone esta nueva definición o digamos división de las pulsiones, ¿no? Si inicialmente las dividía en pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación, más adelante en este texto que se conoce como Más allá del principio de placer, él propone una nueva división de las pulsiones, la división de pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Es un tema un poco más complejo. Déjenme en los comentarios si quieren que revisemos este tema de pulsión de vida y pulsión de muerte más a profundidad, pero a grandes rasgos lo que termina pasando con esta segunda división de las pulsiones que hace Freud es que va a juntar las pulsiones sexuales y de autoconservación en aquello que conocemos como pulsión de vida. Es aquella que nos mueve a hacer vínculo, a hacer conexión, a hacer esta búsqueda, ¿no? De nuevas satisfacciones, cuando la búsqueda de satisfacción se limita, ya sea porque no existe en el medio externo por ciertas limitaciones socioculturales que se empiezan a poner de ciertas formas de satisfacción que conforme vamos creciendo ya no se ven tan adecuadas, ¿no? O ya no están tan permitidas. Un ejemplo, por ejemplo, sería el tomar leche del pecho de mamá. Cuando uno es bebé, es bien visto, ¿no? Y es algo adecuado y es algo esperado. Pero conforme uno va creciendo, se espera que se dé el destete, que le quites el pecho al bebé y que empiece a buscar nuevas formas de satisfacer su hambre. Entonces, ¿no? El bebé que quiera sobrevivir, ¿no? El bebé en pro a sobrevivir psíquicamente y físicamente, ¿no? Término intermedio, va a tener que buscar el sustituto del pecho, ¿no? Por así decirlo. Más adelante hablaremos un poco más de esto. Pero todo aquello que al bebé lo mueva, ¿no? Energía que mueve
al organismo, al bebé, a decir, bueno, ya no hay leche del pecho de mamá, pero pues bueno, tengo biberón, tengo papillas, tengo otros recursos, será esta búsqueda de vida, ¿no? Esta búsqueda de sexualidad, de satisfacción. Este es un tema importante, ¿no? Cuando hablamos en psicoanálisis de sexualidad, no hablamos únicamente del coito, ¿no? De la unión genital, ¿no? Sino que estamos hablando de toda búsqueda de placer. Por eso se dice que el placer se va estilizando, se va haciendo más complejo cada vez. Por eso este tema tan controversial de Freud, cuando él dice que los niños tienen sexualidad, ¿no? Y los papás espantados de cómo tienen sexualidad. Sí, pero no es una sexualidad adulta, como tú ya la estás entendiendo, que ya está configurada en esta idea de el conocimiento sobre qué es aquello que te da placer y que se puede expresar de una manera adulta en la creación de otra vida, ¿no? Pulsiones de vida. Sin embargo, Freud se dio cuenta de que el ser humano no nada más se mueve, ¿no? Hacia la búsqueda de catexis, ya veremos qué significa eso, hacia la búsqueda de objetos, hacia la búsqueda de nuevas satisfacciones, sino que también la mente se mueve a partir de esta idea de quedarse en los placeres ya conocidos, de regresarse, ¿no? Esto es algo muy común que dicen, es que este niño ya hablaba, ya caminaba, ya aprendió a ir al baño, ¿no? Pero nació el hermanito y de repente ve que el hermanito pues no camina, no habla, no va al baño. Y entonces él recuerda que hay algo satisfactorio en el hecho de ser el hijito de mamá, ¿no? En el hecho de estar chiquito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se regresiona. Quiere regresar a esos puntos de satisfacción que ya ha vivido antes. Entonces ahí es cuando nos estamos viendo con que la energía ya no se mueve hacia adelante, por así decirlo, sino que se regresa, se mueve hacia atrás, se estanca, ya no quiere seguir, ya no quiere moverse. Es ahí donde empezamos a hablar de la fijación, por ejemplo, la fijación en una forma de satisfacción. Las adicciones son fijaciones, ¿no? Esta idea de la regresión como un mecanismo que defienda la mente ante angustias mayores, pues uno quiere regresar a momentos, ¿no? Digamos como regresar a base, ¿no? Quieres regresar a base, a un momento donde todavía había una satisfacción incuestionable, ¿no? Que te ayudaba a sentirte mejor, que te ayudaba a bajar los niveles de angustia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno ya está grandotote de 30 años, ¿no? Y se enferma de gripa y se regresiona, ¿no? Antojándose el caldito de mamá y el apapacho y queriéndose quedar en casa todo el día, ¿no? Apapachado con su cobija, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos regresionamos. Entonces, no solamente vamos moviéndonos hacia adelante, sino que también nos podemos mover hacia atrás o quedarnos estancados en ese movimiento. ¿A qué nos referimos con este estancamiento? Sería esta idea del cero absoluto, ¿no? Este concepto de Freud respecto a que lo más placentero no está en el buscar la satisfacción y satisfacerte en ese momento. Lo satisfactorio de la hamburguesa no es el punto en donde tienes más antojo y la tienes en tus manos, sino es ya después de que te la comiste, ya cuando estás echado en tu sillón, ¿no? Sin moverte, muy a gusto, en el cero. Por eso se le llama de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque es este estado regresivo de querer estar en un punto en donde no tenemos ninguna necesidad, así como tampoco hay ninguna satisfacción como tal, pero eso es algo placentero, ¿no? El no necesitar de nada. Dice Freud, ¿cuál es el único momento de vida en el que no necesitamos de nada, ¿no? Es en el vientre de la madre, ¿no? Entonces quieres regresar a ese estado de paraíso, ¿no? En donde simplemente puedes estar echado, recostado y no te da hambre, no te da sed, no te da sueño, no tienes deseos ni gustos por nada, simplemente puedes dejarte ir, ¿no? Y ya no importarte nada. ¿Cuál es el problema? Que en vida nunca vamos a regresar a un estado tal como el de estar en el vientre de mamá. El único momento en el que vamos a estar en un cero absoluto es en el momento de la muerte. Entonces, por eso de las depresiones, por eso de la falta de ánimo, por eso de quedarte sin ganas, ¿no?
Esto también responde a cómo el organismo, ¿no? Cómo la pulsión también puede estar determinada al estancamiento, al no moverse, a estos casos tan extraños que empezaron a surgir, ¿no? De muerte de cuna, de bebés que dejaron de respirar, que dejaron de llorar, que dejaron de avisar que tenían necesidad y simplemente se dejaron morir, ¿no? Y esto es lo terrorífico, ¿no? De cómo la pulsión nos puede mover hacia adelante y ser una pulsión de vida o una pulsión de muerte. También hablamos de una mezcla, es un tema más complejo. ¿No? Si les interesa que lo revisemos más a profundidad, déjenme en los comentarios y podemos ir planeando un video sobre más allá del principio de placer, ¿vale? Bueno, regresando con nuestra definición anterior sobre esta energía que mueve al organismo a un fin y que va a requerir de un objeto para su descarga, Freud nos introduce características de la pulsión, cómo medimos esta pulsión, ¿no? Entonces, la primera característica que Freud va a definir va a ser la de empuje, con cuánta fuerza viene la pulsión, ¿no? Este es lo que conviene pensarlo, por eso lo subrayamos, ¿no? El empuje lo podemos medir como este tema de la energía, con cuánta fuerza, con cuánta energía, con cuántas ganas viene la pulsión. El ejemplo más claro podría ser el de el desayuno, ¿no? Uno acaba de desayunar y cuántas ganas vas a tener de comer después de desayunar. Uno diría, pues, si quedaste muy satisfecho, yo creo que te puedes esperar unas 2, 3 horas antes de que empieces a tener un poquito de hambre. Entonces, digamos, el empuje viene bajo, ¿no? Las ganas de volver a comer son bajas. En cambio, si ya pasaron unas 5 o 6 horas de que desayunaste, pues entonces uno puede decir, ya empiezo a tener hambre considerablemente, ¿no? Entonces el empuje es mayor, viene con más fuerza mis ganas de comer. Si ya pasaron 12 horas o 24 horas o 36 horas de que yo no he comido nada, pues entonces mi hambre va a estar imparable, ¿no? Voy a querer comer lo que sea que se me ponga enfrente porque ya me muero de hambre, ¿no? Entonces, ¿con cuánta fuerza viene la pulsión? Eso es el empuje. Por otro lado, tenemos la característica de meta. Esto es bien importante, ¿no? Por alguna extraña razón, todos sabemos lo que significa la palabra objetivo y la diferencia con la palabra objeto. Pero algo ocurre en la mente extraño, ¿no? Y bueno, podremos explicarlo más adelante, de por qué confunden mucho el objetivo con el objeto, ¿no? Pero bueno, la meta quiere decir qué es lo que quieres hacer, cuál es el objetivo, ¿no? Lo que se quiere hacer. Eso sería nuestro fin. El fin principalmente es la descarga. Lo que yo quiero es que esta fuerza llegue a un punto donde otra vez se pueda disipar, donde ya se logró lo que buscaba. ¿Y qué era lo que buscaba? Entonces nosotros podemos pensarlo en términos de los verbos. La meta es la acción. ¿Qué es lo que quiere hacer? La descarga. Entonces es esta idea de ¿cuántas ganas tienes, ¿no? De una hamburguesa? Muchísimas. Ok, pero ¿qué quieres hacer con esa hamburguesa? Y ahí viene una pregunta muy interesante que se engloba con otro de nuestros temas más adelante. Pero aquí podremos decir, pues con la hamburguesa, pues no solo la quiero oler, ¿no? Sino que yo la quiero comer, digamos, ¿no? Esto de la meta va a ser muy importante más adelante cuando veamos cómo es que se empieza a configurar la sexualidad, ¿no? Es el, ok, tengo ganas, pero ganas de qué, de hacer qué, ¿no? Con el otro. Nada más besarlo, ¿no? Nada más abrazarlo, o como dicen, ¿no? Todo, quiero todo con ese otro, ¿no? Entonces, por eso es importante pensar en el verbo, ¿no? La meta quiere decir qué es lo último que se quiere lograr, qué es el fin que nos va a lograr esta descarga de la pulsión como tal. La siguiente característica se refiere a esta idea de que requiere de un objeto para lograr esa descarga. ¿No? No se puede hacer únicamente solo, sino que necesitamos de lo externo, necesitamos del objeto para lograrlo.
esto es algo muy importante que se va a conjuntar con un tema muy importante que se llama introducción del narcisismo. Y cómo es que nosotros necesitamos entender que solitos no podemos, solitos no nos vamos a satisfacer. Por más que el bebé se chupe el dedo no le va a dar comida como se lo da el pecho de su madre. Entonces, hasta que no entendemos que la pulsión es buscadora de objetos, para aquellos que les gusta el tema de las relaciones objetales, o en otras palabras, el tema de la escuela kleiniana, ¿no? Escuela inglesa, esta característica es una en la que ese tipo de escuela se basó muchísimo para plantear cómo se da todo el desarrollo de la mente a partir de justamente entender que es un objeto, ¿no? Pero bueno, entendamos objeto como todo aquello, ya sea cosa o persona, que le va a servir a la mente, al organismo, a esta pulsión, a esto interno, para lograr su descarga, ¿no? Entonces, una característica que nos dice Freud en este texto es que el objeto va a ser contingente. Esta palabra quiere decir cambiante, o sea, sé que el objeto, ¿no?, de la pulsión, el objeto de la descarga con el que vamos a poder descargar la pulsión, va a cambiar a lo largo de nuestro desarrollo. Entonces, por eso mismo, el bebé, ¿no?, en algún momento cuando ya no recibe leche del pecho de mamá, ya sea porque mamá dejó de producir leche, porque el dentista le dijo, no, ya no puedes seguir mamando, ¿no? Como suena la palabra, ¿no? Y tienes que empezar a crecer, ¿no? Tienes que empezar a buscar otras formas de alimento. Esto es lo que hace que entonces no nos extingamos tan fácil como, por ejemplo, podría pasarle a otras especies, que si al pez se le termina su fuente de recursos, su fuente de alimentación, el pez muere porque no la puede sustituir. En cambio, el ser humano, y esto es algo que por esto mismo, ¿no?, determina nuestra autoconservación, es que si el objeto nos falta, ¿no?, ya sea en la fantasía, en la realidad, como ustedes quieran pensarlo, el objeto puede cambiar. Entonces, por eso es esta idea de, ok, tengo mucha hambre, ¿no? Y quiero comer. ¿Qué quiero comer? ¿Con qué voy a satisfacer la pulsión? Con una hamburguesa. Ay, pero ¿qué crees? El carrito de las hamburguesas que te gusta no se puso hoy. ¡No! ¿Qué es lo que sucede? Uno se puede mover, hacer vínculo, ¿no?, y buscar otra forma de satisfacción o que gane la pulsión de muerte. Es decir, Nel, si no es esa hamburguesa, yo ya no como, ¿no? El berrinche que hace el niño pequeño de si viene con papas el picadillo, yo no me lo quiero comer, ¿no? Y no voy a comer nada más, ¿ok? Si la pulsión de vida es más fuerte, entonces es posible que uno pueda decir, bueno, no hay hamburguesas de las que a mí me gustaban, pero puedo comer una pizza, pero pues están las enchiladas, pero pues están las tortas, ¿no? En algunos países torta significa pastel, ¿no? Para nosotros en México torta es la que se come el Chavo del Ocho, ¿no? Con un bolillo. Entonces, ¿qué es esto, no? El objeto puede cambiar. A falta del objeto, yo puedo sustituirlo. ¿Mm? Y eso implica que entonces yo he podido buscar otra forma de satisfacción que está acorde a esta idea de, bueno, no me quedaré estancado, buscaré otra forma. ¿Mm? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Recuérdense muy bien de estas características de meta y objeto porque más adelante nos van a ayudar a entender qué significa perversión para Freud. Entonces, pónganlo en su apunte, ¿no? Como una pequeña nota de meta y objeto, ¿no? Entonces, eso nos lleva a nuestra última característica de la pulsión que describe Freud y que se refiere a la fuente. Fuentes de dónde emana, de dónde brota, de dónde sale. Entonces, esto es lo que nos distingue, ¿no? Esta idea de dónde surge, lo conjuntamos con esta palabra que se dice organismo. ¿De dónde surge la pulsión? Del propio cuerpo. Por eso es un término intermedio entre la representación mental que nos hacemos del propio cuerpo, de la satisfacción,
y el mismo cuerpo sintiendo placer, ¿no? Es por eso que se conjunta con esta idea de las zonas erógenas. ¿Ante qué estímulo, qué parte del cuerpo va a sentir la satisfacción? Por ejemplo, al momento de comer, donde uno siente rico, sí puede ser la boca, la lengua, pero realmente el órgano que está buscando satisfacerse y el que te manda la señal de tengo hambre, me duele, ya, aliméntame, es el estómago. Entonces, por eso esta idea del órgano, el órgano que se combina con esta necesidad de comer sería el estómago, con la necesidad de respirar serían los pulmones, ¿no? Con la necesidad de micción o de defecar, pues sería ya sea los intestinos o la vejiga, ¿sí? Entonces es esta idea de estas necesidades, ¿a qué parte del cuerpo las asociamos? ¿A qué órgano? Por eso es tan importante decir, cuando estamos hablando de la mente del ser humano, es indiscutible, ¿no? No se puede dividir cómo se desarrolla el cuerpo a la par de cómo se va desarrollando la mente y viceversa, cómo a partir de que se empieza a desarrollar la mente, el cuerpo empieza a adquirir más dimensiones, ¿no? Empieza a adquirir más cualidades y se empieza a complejizar. ¿Sí? Cómo nos relacionamos con este cuerpo y cómo lo satisfacemos. Si lo piensan, entendiendo este tema, podemos entender mucho de aquellas cosas que complejan al ser humano, ¿sí? Los trastornos alimenticios, los trastornos del sueño, los trastornos de la expresión, ¿no? Todos estos que van aquí, ¿no? Determinados a partir del cuerpo, clasificados por nuestro famoso DSM-5, los podemos entender a partir de esto, ¿no? ¿Cómo funciona esta mente? ¿Cómo son las características de esta pulsión? ¿Qué está sucediendo con esta persona que no come, ¿no? Que no puede dormir? Por ahí vamos con estos temas, ¿de acuerdo? Entonces, la cosa se nos va a complejizar cuando Freud plantea su primera tópica. Se les dice tópicas porque era la idea que tenía Freud sobre cómo sería un mapa de la mente, ¿no? Y se le conoce como el mapa del iceberg, ¿no? Aquí se los dibujé, en el que divide la mente, ¿no? Se va a dividir en una parte consciente, que se abrevia CC, en una parte preconsciente, ¿no? Que sería PCC, y la parte inconsciente, que sería ICC, ¿no? Las abreviaturas. ICC, dícese. ¿No? Esto es súper importante. Hay quienes dicen subconsciente. Subconsciente es un término que ustedes van a encontrar como un error de traducción. Entonces, no lo digan, ¿no? No lo digan porque subconsciente, ¿no? Quiere decir sub, por encima, ¿no? Pero por encima de la conciencia no hay nada. Entonces es un término incorrecto. Posiblemente se quieran referir a preconsciente, que es antes de llegar a la conciencia. Piénsenlo como, Freud lo explicaba como un iceberg, porque decía, la mente, lo que nosotros podemos llegar a conocer y, y ver, ¿no? De manera mucho más clara a nivel del agua, es la puntita, ¿no? Y decimos, wow, es un mundo, ¿no? Todo lo que la mente de la persona puede contener, pero en realidad hay una sección mucho más grande, ¿no? Que no está accesible a la conciencia y que se llama el inconsciente. Y es ahí donde se va a guardar toda cantidad de información desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Es como, digamos, el desván, donde están todos los adornos de Navidad, todos los adornos de Halloween, todas las cobijas que no se usan en toda la época del año y todo aquello que la mente va a empezar a acumular y que sigue siendo parte de nosotros. Ese es el inconsciente. Y por eso Freud nos dice, si realmente la parte más grande de la mente es el inconsciente, entonces a donde tenemos que dirigir nuestra atención es al inconsciente si queremos conocer a la persona, si queremos saber de qué está constituida, cómo se relaciona, ¿no? Todo este tema de si queremos conocer la pulsión y cómo está desde sus orígenes y cómo ha ido evolucionando,
lo que tenemos que analizar es el inconsciente, no la conciencia. Otra forma de explicarlo sería como migración y aduanas, ¿no? El inconsciente son todos esos contenidos que están en la mente, ¿no? Que quieren llegar a la conciencia porque están buscando ser satisfechos, ¿no? Quieren llegar a la descarga. Son todos esos deseos que tenemos y que quieren llegar a la parte de la conciencia, porque la conciencia es el encargado. Ay, no sé qué le piqué. Ahí está. ¡Tarán! Es el encargado de decir qué sí se hace y qué no se hace, ¿no? Es el que toma las decisiones. Entonces, el inconsciente lo que busca es busca una expresión en la conciencia para que sus deseos sean cumplidos. ¿Qué es lo que sucede? No todos los deseos que tenemos en la vida pueden llegar a ser cumplidos por cómo nos vamos desarrollando. Este tema se conjunta con el tema de etapas de desarrollo psicosexual, cómo es que la pulsión va cambiando, se va modificando, porque no siempre vamos a poder expresar el deseo tal cual. Tiene que pasar por ciertas modificaciones, por ciertos filtros. ¿Y quién sería ese filtro que decide qué sí pasa a la conciencia y qué no? Sería el preconsciente. El preconsciente es migración, ¿no? El que le dice, sí, pero puedes pasar nada más cierta cantidad de deseo, ¿no? No puedes sacarlo todo, ¿no? Porque no está prohibido. Eso nos angustiaría, ¿no? Eso produciría angustia y eso sería intolerable para la mente. Entonces, así no. Bueno, ok, menos, ¿no? El empuje. Poquito, ¿no? Pero dame tantita leche del pecho de mamá. No, 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 eso ya no es posible. Eso nos angustiaría. Ya no puedes tomar leche del pecho de tu mamá. Busca otra forma, ¿no? Entonces aquí vienen los mecanismos a partir de los que se defiende la mente gracias al preconsciente y que entonces el inconsciente tiene que buscar otras formas creativas para expresar esta pulsión en la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La disfraza, como pasa por set de maquillaje y peinado, ¿no? Ok, mira, el antojo de leche del pecho de mamá lo vamos a disfrazar por antojo de leche de vaca. El preconsciente, ok, está bien, puede pasar. Ay, cómo se me antoja un vasito de leche tibia. No, no, ¿qué crees? Resulta que eres intolerante a la lactosa. No, ¿qué crees? Resulta que no hay leche. Bueno, busquemos otros sustitutos, leche de almendra, ¿no? Coca-Cola, ¿no? Busquemos otras formas que se le parezcan y que medio me puedan ayudar, ¿no? El objeto que estoy buscando me puede ayudar a la descarga que estoy queriendo. Entonces es así como funciona esta idea del iceberg, ¿no? Eso que contiene nuestra mente y este control de aduanas que sería el preconsciente para que lleguen a la conciencia, ¿no? Para entender más a profundidad este tema, ¿no? Y que, digamos, esta idea del descubrimiento de que la mente contiene una parte inconsciente en su mayoría, es de los grandes descubrimientos que hace Freud, de sus grandes aportaciones, y está en el mismo tomo que Pulsiones y Destinos de Pulsión, en su tomo 14, si estamos hablando de las ediciones Amorortu, ahorita mismo se las enseño, ¿no? Los libritos verdes. Está en el mismo tomo que Pulsiones y Destinos de Pulsión. En este mismo tomo, el tomo 14, que se llama Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, trabajo sobre metapsicología y otras obras, que abarca de 1914 a 1916, todos los escritos que hizo Freud. En este tomo van a encontrar también este famoso texto de lo inconsciente, imperdible. Les recomiendo que lo lean para entender más a profundidad este tema, ¿no? Pero a grandes rasgos de este tema, de esta lectura, podemos retomar características que Freud determina de lo inconsciente. ¿Qué quiere decir? El inconsciente nos ayuda a tener esta continuidad psíquica. ¿Cómo es esto? Toda vivencia que hemos experimentado, ¿no? Desde que nacemos, se almacena en el inconsciente, no se pierde, ¿no? Eso, eso va muy relacionado con este tema de la memoria, ¿no? Y de lo que podemos recordar y de lo que no. Así es como se clasificaría.
Todo lo que ya hemos vivido y no podemos recordar se encuentra en el inconsciente. Así sea la primera vivencia que hemos tenido, los recuerdos de nacimiento, ¿no? De cómo fue que nacimos, de cómo fue que aprendimos a ir al baño, de cómo fue que aprendimos a comer. Todo eso está almacenado en el inconsciente. ¿Qué sucede? Está en el inconsciente y no en el consciente. No nos acordamos de eso. Revisen el video de etapas de desarrollo psicosexual para entender un poquito más de por qué no nos acordamos de eso. Más adelante también hablaremos un poco de por qué no nos acordamos de lo que está en el inconsciente, ¿no? Pero digamos, es el almacén, es la continuidad psíquica. Por otro lado, dice, son partes del portador que no se viven conectadas a la conciencia. Es esto que es parte de nosotros, pero no lo sabemos. Es como esta idea de, ¿han escuchado la famosa frase de lo que te choca, te checa? Que cómo me choca que mi mamá llegue tarde. Y de repente uno dice, oye, pero tú también eres bien impuntual, ¿no? ¿Cómo? Esas partes mías que no reconozco como mías, porque me duelen, porque son hostiles para la mente, porque amenazan con mi identidad y la idea que yo quiero tener de mí mismo, pero siguen siendo parte de mí, permanecen inconscientes, ¿no? Por eso del portador, del que porta la pulsión, ¿no? No se viven conectadas a la conciencia, no se viven como parte de mí, pero son parte de mí, ¿no? También se dice, otra característica de lo inconsciente es que es intangible, ¿no? ¿A qué se refiere con intangible? Que em, un objeto que nosotros utilizamos para la descarga en la mente y en el inconsciente puede estar representado por más de un objeto. Puede esta idea de para alimentarme, yo puedo utilizar hamburguesa, puedo utilizar pizza, puedo utilizar tacos, puedo utilizar tortas, pero ¿qué es lo que sucede? El objeto original, ¿no? Sería el pecho de mamá, ¿no? Lo menciono mucho porque, digamos, es el primer objeto de satisfacción. Es lo que sucede. Ese está en el inconsciente. No estamos pensando todo el tiempo de cómo fue que tomábamos el pecho de mamá. Eso ni siquiera ya está en la conciencia. Lo que está en la conciencia es el sustituto, el representante. Por eso se dice que en el inconsciente un objeto puede ocupar más de un espacio, ¿no? Entonces es intangible. Se dice es atemporal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El inconsciente no distingue de si eso fue cuando eras bebé, cuando eras niño, cuando eras adolescente o cuando eras adulto. Entonces, el inconsciente es el mundo del qué rayos, ¿no? Es Alicia en el País de las Maravillas y de las Locuras, ¿no? Ese es el inconsciente, el absurdo, ¿no? El, es esta idea de el, el, el que sí va a poder ser y nunca se va a, ¿cómo decirlo? Nunca se va a contradecir, ¿no? De repente uno dice, ay, qué extraño, es que soñé que estaba en mi escuela, pero se parecía a mi universidad, pero en realidad se parecía a mi oficina, ¿no? A temporalidad. ¿Eso pasó cuándo, no? También se dice, el inconsciente va a estar regido por el principio de placer. Va a buscar la satisfacción, no importa el costo. Y, ¿no? Dice el principio de no contradicción. Esto quiere decir que no existen las incongruencias, ¿no? En ese sentido, ¿cómo? Estaba en el jardín, pero de repente estoy adentro de la casa, no hay contradicción, ¿no? Por eso les digo, se parece mucho a este mundo de Alicia en el País de las Maravillas, donde de repente, como si yo estaba grande, ahora estoy chiquito y de repente esta galleta se convirtió en un pastel y de repente se convirtió en mi mamá. ¿Qué? Aquí en el inconsciente sí puede suceder. Como lo entiende el inconsciente, es a partir de reglas que se rigen distintas a las que se rigen en la conciencia, ¿no? Y esto de multivocidad quiere decir que un mismo objeto puede representarse con otros 20 distintos, ¿no? Porque va a tener siempre ese rastreo al origen, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Lo físico, lo tangible, lo temporal,
lo que está a partir de la no, de la norma, de la lógica, ¿no? Sería la conciencia, versus lo psíquico, el lugar en donde todo puede ocurrir, ¿no? Y donde va a ocurrir quieras o no, ¿no? Y a pesar de que eso te guste o no, va a entenderse de esta manera, sería el inconsciente. Por eso dice Freud. Entonces, a nosotros que estudiamos la mente, lo que realmente nos interesa estudiar es el inconsciente, porque es donde contiene el todo, ¿no? Es donde vamos a poder entender, por ejemplo, un discurso psiquiátrico clasificado como psicótico. Si lo pensamos en términos del inconsciente, vamos a poder entenderlo, ¿no? Con esto, creo que es conveniente entonces estudiar el tema de esquema del peine. Este viene en Introducción de los Sueños, ¿no? Introducción a la interpretación de los sueños y cómo funciona el mecanismo de la mente del desplazamiento, ¿de acuerdo? Entonces, decimos, ¿cuál es el objeto original de satisfacción? El principal que llegamos a experimentar en la vida, pues el pecho. Entonces, el pecho es el representante originario de cómo satisfacer el hambre, de cómo satisfacer las ganas de estar con mamá, ¿no? De qué significa mamá, de qué significa el otro como aquel que te puede dar placer. ¿Qué es lo que sucede? Conforme uno va desarrollándose, ¿sí? Va encontrando nuevas formas de satisfacción que también van ayudando a que la mente empiece a crecer. No solamente crecemos en cuerpo, también crecemos en mente. Entonces, de repente, ¿qué sucede? Vamos a tener el sustituto del pecho en el biberón, ¿no? La fórmula que le dan al bebé. Y entonces, el pecho también se puede, ¿no? Dice el brinco de rana, ¿no? Brinco de tomar pecho ahora a tomar biberón, que no son lo mismo, pero me pueden servir para lo mismo, pero pues bueno, medio se pueden parecer, medio pues bueno, puedo ir sustituyendo, ¿no? Poco a poco, de repente tomo pecho, de repente tomo biberón, de repente ya nada más me quedé con el biberón. ¿Qué sucede? El biberón no es suficiente, entonces tengo que hacer otro brinco de rana, ¿no? Pum, al chupón. Y entonces el chupón me va a ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque el chupón lo puedo tener en la boca, en la satisfacción completamente ahí, ¿no? Pegado a la satisfacción, pero ya no estando ingiriendo alimento todo el tiempo. Hay quienes hasta le ponen miel a veces, ¿no? O le ponen papillas o le ponen ciertos sabores, rellenan el chuponcito para que el bebé vaya chupando y va sacando, ¿no? El liquidito. ¿Qué es lo que sucede? Pase de pecho a biberón, a chupón, y uno podría decir a vasito entrenador y de repente a vasito del Starbucks, ¿no? No es de gratis que se vayan pareciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos buscando estos sustitutos del pecho, ¿no? Entonces, después del chupón paso por las papillas, paso por el jugo, paso por la Coca-Cola, ¿no? Y todos estos que no son el objeto original, los vamos a conocer como el objeto desplazado, ¿no? Aquí lo puse. Entonces, por eso es el peine, ¿sí? Como si fueran cerdas de un cepillo, así lo pensaba Freud. Pero ¿qué es lo que sucede? El objeto original, a mayor desplazamiento, menor angustia me va a producir. Entonces, una mente sana es la que ha logrado hacer el mayor número de desplazamiento de los objetos originales, ¿no? El objeto original para el psicoanálisis siempre va a ser mamá y lo que signifique la satisfacción que mamá me brinda. Es por eso que se dice, hay algún momento de la vida que va a ser muy doloroso tanto para el hijo como para la madre, en el que el hijo dice, ¿no? Abandona el nido. Tiene que salir a buscar por salud mental, tiene que salir a buscar otro objeto. Es ahí tan importante que por qué es importante que el niño pase de su objeto de mayor amor, que es mamá, al objeto de mayor amor, que es la maestra, ¿no? Y se enamora de la maestra del kinder, porque está desplazándose, dice, es que con mamá ya no se puede. ¿Por qué? Porque mamá es la pareja de papá y mamá no me va a poder dar todo lo que yo quiero. Y quien me diga, no, sí puede, ah, bueno, entonces estamos hablando de pulsión de muerte, estamos hablando de, recuerdan, de meta y objeto, posiblemente de una perversión, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Entre más podemos desplazar al objeto mamá en objetos desplazados, la sexualidad va a poderse vivir de manera más entera, ¿no? Ya no se va a vivir
de manera, aquí lo poníamos, ¿no? Parcial, sino que se va a poder vivir de manera más completa, ¿no? Y hablo tanto para hombres como para mujeres, el hecho de nosotros poder ir desplazando el objeto mamá hasta poder encontrar una pareja sexual, ya sea una pareja sexual homosexual o una pareja sexual heterosexual, ¿no? Dependiendo, ¿no? Cómo es que elegimos este objeto sexual a partir del objeto original que nos daba satisfacción y nos damos cuenta que es deficiente. Y piénsalo incluso biológicamente, ¿no? Uno que nada más es alimentado con leche de mamá, ¿no? Leche materna, va a empezar a desnutrirse porque uno necesita otro tipo de minerales, de vitaminas, de proteínas, ¿no? De otro tipo de texturas también para desarrollar la dentadura, para desarrollar musculatura. Necesitamos de otro tipo de alimentos, no podemos nada más quedarnos con esto. Eso pensándolo en el cuerpo. En términos de la mente, va en el mismo sentido. Para que uno pueda experimentar, ¿no? Con el objeto la satisfacción sexual completa, pues hay satisfacciones sexuales que si bien en un inicio mamá nos podía dar como la comida, el apapacho, el abracito, el enseñarnos a ir al baño, de repente ya no podemos vivir hasta cierto punto ese desarrollo de nuestra sexualidad con este objeto original. Necesitamos buscar un objeto desplazado. Por eso, de repente, lo tenebroso que resulta ser cuando decimos, uy, eso me dio miedo, es porque tiene un contenido inconsciente. Uy, me dio miedo, me di cuenta que mi pareja se parece muchísimo a mi mamá, o que busqué que fuera todo lo contrario a mi mamá, pero sigue siendo mamá el precedente, ¿no? Y me van a decir, oye, pero ¿y qué pasa con con los hijos adoptados, ¿no? Pero tiene un texto muy bueno, ¿no? Que se llama La novela familiar del neurótico, y ahí es en donde explica esta fantasía de por qué a todos nos dio la fantasía en algún momento de que fuimos adoptados. Ah, pues porque si no es mi mamá como tal, ¿no? Entonces ya no me produce angustia, porque no es el objeto original, es mi mamá adoptiva, ¿no? Y bueno, no me crean a mí, véanlo en estas páginas donde uno encuentra contenido para adultos, como es una fantasía muy desgastada, esta de la madrastra, ¿no? El padrastro. ¿Por qué? Porque es una forma de eludir, ¿no? De que el inconsciente se salga con la suya y que en la conciencia pueda ser un poco más tolerable. Hay quienes digan, no, aún así eso está demasiado, ¿no? demasiado intenso. Entonces decimos, su sistema preconsciente está bastante fortalecido. ¿Por qué? Porque pide mayor nivel de desplazamiento para que no nos produzca angustia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos hijos adoptivos, no? Más allá de la fantasía que de repente nos viene de querer ser hijos adoptados o de que el hermano nos dice, tú eres adoptado y uno se la cree, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor desplazamiento, menor angustia y uno dice, ya me salí con la mía, es porque en el caso de que sí sea un niño adoptado, acuérdense que el objeto tiene la maravilla para sobrevivir de que es cambiante. Entonces, objeto mamá puede ocupar esta posición de objeto originario cualquiera que esté dispuesto a hacer este objeto para este bebé. Esto lo hablan mucho más autores de manera mucho más amplia, ¿no? Hay una película buenísima que les recomiendo que se llama En buenas manos. Es una película francesa, creo que la pueden encontrar en Prime Video. Es una joya, ¿no? Pero habla de qué pasa cuando la mamá original, ¿no? No puede hacerse cargo de ese bebé, cómo esa función la puede tomar cualquiera que esté dispuesto a fungir como ese objeto materno, ese objeto maternal, esa figura paterna, materna para ese bebé. Y lo maravilloso es que la mente está dispuesta, ¿no? A poder cambiar este objeto con tal de iniciar su desarrollo, en muchos casos. Si no es que hay un monto mayor de pulsión de muerte, bebés que no toleran este cambio, o bebés que predominan más hacia la pulsión de vida, y entonces pueden hacer el vínculo con cualquiera que quiera estar en esa posición de objeto y con el cual el bebé puede iniciar su desarrollo mental, ¿no? Es una maravilla todo este tema, ¿no?
pero digamos, sí, sí se puede, porque gracias a Dios el objeto es cambiante y puede cambiar y cualquier objeto puede tomar la función, ¿no?, de objeto con el que se puede descargar la pulsión, ¿no? Cualquier duda, cualquier comentario que vayan teniendo, yo los leo, no se preocupen. Esto nos pasa a nuestro siguiente tema, que creo que nos complementa muy bien todas estas nociones que vamos teniendo, que sería la teoría del conflicto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando empezamos a hablar del tema de la angustia, empezamos a ver que la descarga como tal, ¿no?, esta famosa, la meta de la pulsión, que es la descarga, se empieza a complejizar, porque no nada más se trata de las prohibiciones que tenemos en el medio externo, sino también prohibiciones que la mente empieza a generarse para protegerse contra, chan, 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 el monstruo, ¿no?, que sería la angustia que me produce ese deseo y ese objeto originario, y que yo necesito buscar formas de defenderme contra esta angustia conforme voy creciendo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la primera teoría de la angustia que nos propone Freud, ¿no?, que él dice, ¿por qué nos angustiamos, no? ¿Por qué de la angustia? Porque es el principal síntoma que va a llegar a nuestros consultorios, que llega al psiquiátrico, ¿no? Esta idea del malestar, ¿no? Y este malestar que en algunos puede estar un poco más definido, y hablamos de las fobias, hablamos de las ideas obsesivas, hablamos de repente síntomas, ¿no?, que se ponen en funciones del cuerpo, estamos hablando de la histeria, ya será un tema para más adelante, pues digamos, llega el paciente con una angustia, con una preocupación. ¿Y qué es lo que sucede? Al inicio Freud pensaba, funciona como una olla express. Esa angustia, ¿no?, que a medida que nosotros vamos descargando la pulsión y vamos nosotros viviendo, ¿no?, toda esta idea de la descarga, empezamos a angustiarnos cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que de repente se llena el vaso y la olla express explota. Y entonces, ya después de que explotó, de que ya se liberó, entonces vuelve otra vez a acumularse, acumularse, acumularse. Entonces, pero él pensaba, lo que necesitamos es una forma de liberar esa angustia, de sacarla, poco a poco se va a ir llenando y otra vez va a salir. ¿Qué es lo que sucede? Más adelante, con su consulta, con el atender pacientes, con los desarrollos teóricos que va teniendo, dice, ¿saben qué? La angustia no funciona así, no funciona como un cuentagotas que se va acumulando hasta que necesita explotar y salir. Y es cuando propone su segunda teoría de la angustia, en donde él dice, más bien, la angustia, por raro que se escuche, en realidad es otro mecanismo de defensa que tenemos. ¿Qué es lo que sucede? La angustia se siente en lo consciente. El consciente es el que, déjenme ver, aquí. El consciente es el que se angustia, ¿no? Y el que prevé, ¿no?, estas angustias y hasta dónde podemos tolerar de angustia es el preconsciente. Y es lo que sucede, dice Freud. Hay situaciones que están contenidas en el inconsciente, formas de satisfacción, que si llegaran en bruto, así tal cual están contenidas en el inconsciente, serían intolerables para la mente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La angustia que realmente uno puede pensar y uno puede entender es una angustia diluida, es una angustia señal. Es como cuando en el departamento de ropa le ponen sensor, ¿no? Y entonces uno va saliendo y suenan las alarmas. ¿Qué es lo que sucede? Dice, a estas formas de descarga, ¿no?, que están contenidas en el inconsciente, les vamos a poner ese sensor para que cuando pasen por esta línea, ¿no?, por la línea de defensa, ¿no?, como en el fútbol americano, del preconsciente suenen las alarmas y el preconsciente pueda activar defensas, ¿no?, más amplias y más fuertes, porque esa angustia, ¿no?, si lo ven, va ligadita, ¿no? Va en cadenita. La alarma puede sonar aquí con la papilla. Y entonces el preconsciente dice, ey, 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 alto ahí. La papilla es hasta donde podemos pensar.
esta es la angustia tolerable, la angustia señal, pero nos detenemos aquí porque si nosotros empezamos a avanzar hacia atrás, cada vez nos vamos acercando más. ¿A cuál? Al objeto original. Y esta angustia sería incontenible. Sería como romper la represa y que todo el dique del inconsciente se vaciara sobre el consciente y eso nos arruinaría por completo toda la estructura mental que hemos tratado de sostener, preservar y esa identidad que queremos ir consolidando poco a poco. Entonces, dice Freud, realmente lo que nos angustia y nos quita el sueño no es nada comparado a ese sueño que se te quita porque te está defendiendo de algo mucho más terrorífico y mucho más, ¿no?, escabroso que se encuentra en el inconsciente. ¿Qué es lo que sucede? Uno, con el método psicoanalítico, trata de hacer que entender por qué le tengo una fobia tremenda a las papillas, puede empezar a encontrar su conexión hacia atrás y que puede irse rastreando hasta pensar al objeto original de una manera más manejable, de una manera en la que se pueda volver consciente este contenido sin llegar a ser una cosa tremenda para la mente y que se pueda pensar, que pueda tener un lugar, hacer consciente lo inconsciente, pero es un proceso doloroso, por eso es un proceso tan tardado, por eso es un proceso que requiere de mucho trabajo y de una visión muy aguda para poder ir localizando cómo ha ido el desarrollo, ¿no?, de este objeto original que se ha tenido que transgiversar, se ha tenido que disfrazar, se ha tenido que modificar para poderse volver de cierta forma más tolerable, ¿no?, esta angustia. La angustia es como el nivel óptimo de angustia que puedo llegar a sentir para poderme defender de ese deseo original que de llegar en bruto a la conciencia me enloquecería. Entonces, volviendo a nuestro tema de la teoría del conflicto, lo que dice Freud es, nosotros tenemos deseos en el inconsciente que están buscando llegar a la conciencia, ¿no? El inconsciente. Pero por otro lado, tenemos un sistema de defensa increíble que sería lo preconsciente, que está tratando de defender a la conciencia de esos deseos incontenibles. ¿Qué es lo que dice? Son dos fuerzas que están en conflicto, una que quiere expresarse en la conciencia y una que no quiere que se exprese en la conciencia. ¿Qué es lo que sucede? Dice Freud, imagínenselo como si fueran mm, dos pelotas, dos pelotas que nosotros aventamos, una pelota que quiere ir para acá y otra pelota que dice, no, tú no avanzas, como en un partido de fútbol americano, ¿no? Yo quiero avanzar, yo no te dejo. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros aventáramos dos pelotas, al momento en el que las pelotas chocan, no es como que se detengan ahí. Cuando las pelotas chocan, hay una tercera fuerza a donde se tiene que dirigir toda esta energía y sería, ¿no?, una tercera línea. Pum, y chocan y se van hacia otra dirección, ¿no? Pum, salen volando, pero el mismo trayecto que llevaban no se va a poder continuar, ¿no? Pum, ¿no? Salen hacia una tercera dirección, que aquí se las puso, ¿no? Es como esta idea de, a ver, ni tú ni yo. Vamos a formar un compromiso que nos convenga a ambos. Eso es la formación de compromiso. Esto es teoría del conflicto, es el deseo inconsciente y la defensa preconsciente que hacen un compromiso, hacen un pacto, en donde dicen, mira, yo defensa te voy a dejar pasar a la conciencia siempre y cuando puedas estar lo suficientemente disfrazado, ¿no?, en un monto de angustia que todavía me sea manejable, que todavía sea digerible, algo que sí se pueda pensar, algo que sí se pueda manejar. Y entonces el deseo, por otro lado, va a poderse expresar siempre y cuando cumpla los criterios de defensa, ¿no?, propuestos por el preconsciente, ¿no?, establecidos por el preconsciente. Y entonces la formación de compromiso es lo que podemos identificar como el retorno de lo reprimido. Es todo este contenido inconsciente que va a lograr llegar a la conciencia ya de una forma disfrazada y que el preconsciente apruebe, ¿no?, y que se pueda expresar, pero de una manera todavía tolerable para la mente. ¿Cuáles son las principales formas de
formaciones de compromiso que nosotros podemos encontrar, ¿no? Y esto es, digamos, ¿no? También en parte lo que comprueba que el inconsciente existe, ¿no? Es porque tenemos estas formas de expresarse, ¿no? Del contenido reprimido. ¿Qué quiere decir reprimido? Todo aquello que en algún momento fue consciente, objeto original, pero que tuvo que buscar, ¿no? Se mandó al inconsciente y que para poderse expresar necesitó de el desplazamiento. Entonces, regresa, pero en retorno de lo, como dicen, ¿no? El retorno de lo reprimido ahora está desplazado. Entonces, yo sí puedo pensar, aunque se me antoja una Coca-Cola, ¿no? Entonces, eso sería lo reprimido. Reprimir sería mandar de un contenido que en algún momento fue consciente y mandarlo al inconsciente, y ahora es un contenido inconsciente. Por eso no me acuerdo cuando me enseñaron a ir al baño, por eso no me acuerdo cuando estaba aprendiendo a hablar, pero sí me acuerdo de las palabras, sí me acuerdo de cómo utilizar el baño, solo no me acuerdo de cómo fue el momento en el que me enseñaron. Y esta es la idea de eso va a regresar, ¿no? Lo reprimido sería sinónimo de decir lo olvidado. El olvido es una forma que tiene nuestra mente de defenderse, ¿no? Y de mandar esos contenidos que en algún momento fueron tolerables, pero que por temas del proceso de desarrollo o por la angustia que nos generaban, tuvieron que pasar al inconsciente, y ese acto de mandar de un contenido consciente al inconsciente se le llama represión. Entonces, una vez que está reprimido, va a retornar. ¿Retornar como? Desplazado. Entonces, formas que tenemos del retorno de lo reprimido serían el acting out, el lapsus, la negación y los sueños, ¿no? ¿Cómo es esto? El acting out son eso que encontramos como los errores en la actuación. Cuando uno dice, ay, qué ganas de quedarme aquí en mi camita, ¿no? Y de no ir al examen de mañana. Uno dice, no, 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 si no vas al examen vas a reprobar. Y entonces entra la angustia y uno dice, no, yo tengo que llegar a mi examen. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Está la defensa de no. No llegar al examen nos va a angustiar. Y por otro lado está el deseo de, pero me quiero quedar. Siempre y cuando tú mantengas la defensa, pues podemos hacer un acting out. Miss, es que llegué tarde y me perdí el examen porque no encontraba mis llaves. Es que no prendía mi carro y es que me quedé sin gasolina y es que no pude llegar. ¿Se dan cuenta? Sí se quedó, no fue al examen, pero siempre y cuando mantengas un monto de angustia necesario, ¿no? La angustia es señal, la angustia que nos permite defender a la mente. Y entonces uno dice, yo sí quería llegar, solo que todo el universo estuvo en contra de mí y yo no pude llegar. Y uno dice, pero si yo sí tenía las ganas de hacer el examen, no fui al examen, el inconsciente se salió con la suya. Y yo me preocupé muchísimo porque no pude llegar a mi examen. La defensa dice, ok, ya estamos, ¿no? Lapsus son los errores en el discurso. De repente está toda esta idea de, lo podemos ver en un montón de comerciales de televisión, en la misma clase y en la vida cotidiana pasan, ¿no? Que de repente uno confunde una palabra con otra. Y uno dice, jiji, retorno de lo reprimido, ¿no? El que está presentando la mayonesa, ¿no? Era mayonesa Hellman, la mayonesa Hellmann's, ¿no? Hasta a mí se me olvidó. Lo reprimido. Y entonces el conductor dice McCormick, ¿no? Dice, la Hellmann's me sabe feo, ¿no? La McCormick es la chida, ¿no? Y eso, porque eso sí fue mayonesa como elemento ya desfigurado de algo que viene, pues, mucho más cargado de una connotación sexual, ¿no? Si quieren, piénsenlo desde el albur, ese es el objeto original, ¿no? Dicen, no, 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 a mí sí me gusta la mayonesa, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Uno dice, oye, pero la defensa, no, 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 tú estás recibiendo dinero de la otra marca. Entonces, dice, pues lo pasamos como un error en el discurso. Mayonesa McCormick, Hellmann's, no, 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 no quise decir eso, ¿eh? Quise decir la otra cosa. Pero el retorno de lo reprimido salió.
Cuando se te sale el nombre del exnovio con el nuevo novio, ese lapsus es retorno del deseo reprimido, ¿no? Cuando de repente están en la clase y el niño le dice, disculpe mamá, ay, perdón maestra, ¿no? Ah, pues está expresando un objeto que se acerca más al objeto original, ¿no? Pero siempre diciendo, no, 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 es que fue un error, ¿no? Siempre bajo la excusa de, no, perdón, no era lo que quería decir, porque, bueno, sí quería, pero no quería, ¿no? Sí, el inconsciente sí quería decir eso, pero la defensa dice, bueno, siempre y cuando le pongas, oh, fue un error, no, no, eso no era, ok, puede pasar a la conciencia, ¿no? Y errores en la pronunciación, pues hay millones, ¿no? Pero pues están expresando un deseo inconsciente. Por eso nosotros los analistas analizamos mucho estos lapsus, ¿no? Lapsus en el discurso. Otra forma es la famosa negación, ¿no? El principio de no contradicción del inconsciente, que vimos aquí arribita, ¿no? No contradicción, lo que nos dice es, siempre y cuando tú agregues un no, entonces la defensa se cumple, pero el inconsciente no reconoce este no. Entonces para él es como si lo estuvieras diciendo tal cual. No es que no te quiera, no es que esté enojada, no es que, este, no es que no me guste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La defensa está actuando, pero el deseo inconsciente real se está expresando. Entonces, nunca digas nunca, porque el inconsciente está buscando forma de expresarse, ¿no? Uno dice, ay, es que cuando empiezo a leer textos de psicoanálisis y empiezo a ver cómo funciona el mundo, es como desconectarme de la Matrix, ¿no? Chale, ya no puedo usar mis defensas porque ya sé que pues sí, viene con un deseo inconsciente, ¿no? Todo eso que a mí me servía para defenderme y decir, no, 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 hay bromis, ¿no? Ay, no lo decía en serio, fue un error, me equivoqué. No, 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 así no son las cosas. Dice el inconsciente, ya te pinché, ¿no? Ya te pillé porque sí son así las cosas, solamente que hice un trato con el preconsciente para que tú creas que no, para que te angusties solo lo necesario. Por eso uno le da vergüenza cuando se equivoca, ¿no? Porque son esos diques culturales que tenemos. Diques culturales, esos, léanselos en Tótem y Tabú, pero serían el asco, la vergüenza y la culpa, ¿no? Todo eso nos protege de deseos inconscientes, ¿no? Y el último que menciona Freud, el más famoso, y por eso el psicoanalista siempre te va a estar preguntando tus sueños, o bueno, en teoría te dice, es importante que vengas y los cuentes, son los sueños, porque los sueños van a estar expresando deseos inconscientes, pero estos deseos siempre y cuando se van a poder soñar y se van a poder pensar, siempre y cuando pasen por la defensa de desfiguración y desplazamiento. ¿Qué pasa? De repente uno empieza a soñar que un perrito quedó abandonado y que la mamá murió y que de repente un sueño súper trágico. Y dice, ¿cómo? Si fue una pesadilla, ¿no? Sí, la defensa hablando y diciéndote, sí, ¿verdad? Eso, angustia señal. Ay, no, qué feo sueño, ¿verdad? Qué bueno que ya me desperté. Pero por otro lado, el inconsciente pudo haber expresado deseos hostiles, violentos y posiblemente dice, ok, no vamos a pensar que es tu mamá, vamos a pensar que es un perrito mamá, ¿no? Y de repente, no, no es tu mamá, es la mamá perrito de otros perritos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando esto empieza a fallar y uno y dice, ok, la mente, ¿no? El inconsciente malvado dice, hasta aquí vamos pudiendo aguantar. ¿Qué sucede? Los sueños cada vez se empiezan a poner más intensos, ¿no? Como dicen, suben de tono. De repente ya empecé a soñar cosas bien directas de, es que maté a mi papá, ¿no? Me dice, ¿qué onda con mi mente? Y ahí, ¿qué es lo que sucede? La defensa dice, no, esto ya fue demasiado, despiértate, ya, se te acabó el 20, ¿no? Basta del sueño. Este es, hay un ejemplo muy bonito de esto en la película Intensamente de Disney, ¿no? La de las emociones, que justamente Temor es el que está vigilando los sueños, ¿no? Toda la cabina de mando podríamos pensarlo como la línea de defensa, el preconsciente, ¿no? Entonces él está vigilando el sueño. ¿Y qué pasa? Deseo y tristeza andan atrapados, lo podemos pensar en el mundo del inconsciente, ¿no? Por eso las cosas raras que les pasan, ¿no? Y la acumulación y todo lo que ahí encuentran.
de recuerdos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hey, soy un deseo que quiere llegar a la conciencia, ¿no? Un deseo que está aquí abajo y que quiere llegar a la conciencia y que quiero que me pienses, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? De repente, el sueño de la Rayleigh se empieza a poner cada vez más feo, ¿no? Y el perrito ahí que se parte en dos y de repente empieza a soñar cosas bien feas, ¿no? Pero justo, ¿no? Empieza a soñar que no traía ropa, que se le caen los dientes. Y el mismo personaje de Temor dice, ay, otra vez lo mismo de siempre. Nada que ver, ¿no? De repente la cosa se empieza a poner más intensa, ¿no? Y el perrito ahí partido en dos y dice la defensa, ¿qué onda? Esto no fue el acuerdo, esto ya es demasiado. ¿Y cuál es la defensa mayor ante los sueños que empiezan a expresar demasiado inconsciente y nos empiezan a angustiar cada vez más? Ya no es la angustia señal normal, sino que ya es mayor angustia. ¡Pum! El organismo se despierta. Y no, ya, basta, esto es demasiado. Entonces, por eso se dice, ¿no? Los sueños contienen mucho contenido inconsciente que dependiendo qué tanto te angustia ese sueño, qué tanto se empezó a acercar más al deseo original o al objeto original, ¿no? Y bueno, para finalizar, ¿no? El texto nos habla sobre los destinos de la pulsión. Los destinos de la pulsión son esta idea de, ok, ya vimos sus características, ahora, ¿qué se puede hacer con ella? Entonces, digamos, al deseo, ¿no? Esa pulsión de querer comer, podríamos tener una descarga directa siempre y cuando, ¿no? Pueda pasar por esta teoría del conflicto y sea una angustia todavía tolerable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, ay, tengo muchas ganas de una hamburguesa. Me da un poco de culpa, me produce angustia sentir que voy a engordar, pero todavía es una angustia manejable. Órale, va, me como mi hamburguesa. Fue la descarga directa, ¿no? De un deseo que estuvo lo suficientemente desplazado como para poder llegar al objetivo final, ¿no? Descargar. ¿Qué es lo que sucede? De repente, no, 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 eso me angustia muchísimo, es demasiado. Bueno, otra cosa que se puede hacer con la pulsión es transformarla en su contrario, transformación en lo contrario. Y aquí es en donde surge esta famosa negación, ¿no? No, yo no quiero estar con mi mamá. No, yo no quiero la hamburguesa. Es más, yo detesto las hamburguesas. El inconsciente dice, ay, sí, estamos hablando de hamburguesas, ¿no? Se está expresando mi deseo. Le agregas el no para decir, no, no me gusta. Por eso esta idea de ten cuidado con eso que tanto sientes adversión, porque es una cosa tan intensa que para que se pueda expresar, la mente se tuvo que defender diciendo lo contrario. Por eso esta idea de aguas con el racismo, aguas con esta onda del discurso eh, políticamente correcto, porque en tanta negación posiblemente estás expresando un deseo inconsciente que si tú le quitas el no, sería muy intolerable, ¿no? Esta idea de no a la discriminación de los homosexuales. Posiblemente el inconsciente sí está queriendo segregar a los homosexuales, pero como eso es intolerable, le pones el no, ¿no? Y ante la negación, estás expresando con la misma intensidad el deseo, solamente que en su contraparte de la negación, ¿no? Esta idea de aquí les pongo, ¿no? La negación sería más bien eso. Transformación en lo contrario, en lo que difiere de la negación, es que, digamos, ¿no? El afecto se cambia. Es decir, yo amo las hamburguesas, a yo odio las hamburguesas, es una forma de mantener el mismo nivel energético, la misma fuerza, solamente con el significado opuesto. Esto también puede ocurrir, por ejemplo, con los niños pequeños que hacen transformación en lo contrario. Cuando nace el nuevo hermanito, es que lo odio, ¿no? Y ojalá que se muera. Y la mamá le dice, no, 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 eso es intolerable, tú no puedes andar diciendo eso. Cuando los niños son pequeños, quienes funcionan como su sistema de defensa de lo correcto, ¿no? De lo moral, de lo que sí se puede, suelen ser los papás. Eso ya lo hablaremos más adelante, cuando hablemos del ello, yo y el super yo, cómo funciona este papel de los padres, pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, con la misma efusividad y con la misma fuerza, voy a decir lo que quiero decir, solamente que voy a cambiar la palabra odio por amor o amor por odio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No?
El niño dice, ay, es que amo tanto a mi hermanito que no vaya a salir porque qué tal si le pasa algo y uno está expresando odio disfrazado de amor. Esto también le puede pasar a las mamás con los hijos, ¿no? Es que lo quiero tanto que no quiero que le pase nada y por eso no lo dejo ir a la fiesta de cumpleaños del amiguito. Estás expresando odio, pero está disfrazado de amor. Normalmente la forma de detectarlo es que se está expresando o un amor incontenible, como por ejemplo esta idea de, es que como odio a los homosexuales, ¿no? Eh, pero están súper atentos de este mundo y de cómo están haciendo sus leyes, de cómo están haciendo sus marchas, y está más atento que nada, ¿no? Dice, pues así como que mucho odio no les encuentro que les tengas, ¿no? Más bien parece ser que estás muy enamorado de ese mundo de lo homosexual, pero tú no te animas a tolerar y aceptar ese gusto, ¿no? A tolerar tal vez esa misma homosexualidad que está ahí de intermedio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo transformas en el contrario. Entonces, por eso esta onda del odio al amor hay solo un paso, es por transformación en lo contrario. Es una forma que tiene la mente de defenderse, ¿no? La negación, pues es simplemente agregamos el no y se expresa un deseo, ¿no? La vuelta contra el cel, esta la vamos a explicar más cuando expliquemos el texto de introducción del narcisismo, pero a grandes rasgos lo que dice es, cuando la energía, ¿no? No se puede poner afuera, la pongo en el propio ser, ¿no? Entonces, por eso cuando uno está en duelo, cuando uno está tristón, ¿no? Dice, no, 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 es que me tengo que enfocar en mí. Y toda esa energía que debería de ir hacia el objeto, ¿no? Dice, por ejemplo, el exnovio de repente es esta idea de ahora quiero que se vuelva hacia mí. Entonces el tipo empieza o la chica empieza a cortarse el cabello, a ir al gimnasio, empieza a comer bien. ¿Y qué pasa? Toda esa energía regresa hacia uno mismo. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando el bebé tiene hambre, está llore, 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 y el objeto no le responde, entonces mejor vuelca toda esa energía hacia sí mismo y se queda dormido. Esto luego llega a suceder, ¿no? Que empiezan a pelear, ¿no? La pareja empieza a pelear y a uno le empieza a dar sueño. Dice, no, ¿sabes qué? Hablamos de esto luego porque ya me cansé, ¿no? Así como de ya me cansé de ponerte energía, de poner energía allá afuera, mejor me concentro en mí mismo. Esto es lo que llega a suceder, ¿no? Como el mundo del objeto y la relación con el de allá afuera, pulsión de vida, es demasiado, mejor me lo regreso, ¿no? Pulsión de muerte, regresar a uno, regresar al cero, no hacer relación de objeto. Entonces, se pone la vuelta contra el self. Este es un mecanismo que utiliza mucho la depresión, ¿no? Cuando lleguemos a hablar de ese tipo de temas, de enfermedades, y así lo quieren pensar psiquiátricamente, ¿no? El mecanismo que utilizan las depresiones, las melancolías, propiamente dicho, en psicoanálisis, sería la vuelta contra el self. Entonces, para entender, por ejemplo, ese tema, pues uno tiene que leer Introducción del Narcisismo y el famoso texto de Freud, Duelo y Melancolía. Pero aquí es la primera vez que lo determina como un destino de la pulsión. Cuando no se puede descargar afuera, la descargo hacia adentro. Y Freud finaliza su texto hablando de que otro destino que puede tener la pulsión es la represión. Esto lo vimos acá arriba, ¿no? ¿Qué es la represión? Cuando un contenido que solía ser consciente necesita volverse inconsciente porque para la conciencia se vuelve angustioso y entonces lo olvida. El olvido en psicoanálisis se le dice represión. Y Freud nos explica, existen dos tipos de represión, la represión primaria y lo que se conoce como retorno de lo reprimido. ¿Qué sería la represión primaria? Freud cuando habla de sus etapas de desarrollo psicosexual nos dice, el niño está en un momento de vivir el momento, de vivir el objeto, de vivir lo que es la satisfacción. Él está viviendo el pecho. ¿Qué es lo que sucede? Hay un punto de su desarrollo en el que se va a establecer los diques culturales, algo que se conoce como el super yo, y que entonces va a plantear esta medida divisoria de entre el sistema de defensa que va a dividir lo consciente de lo inconsciente. Y todo eso que se vivió hasta ese momento, ¿no? Digamos aquí, ¿no? ¡Pam! En la papilla, ¿no?
aquí en papilla, aquí lo ponemos pam, y aquí, hasta aquí el verdecito, aquí entra nuestra línea divisoria de, de la defensa. Y todo lo que se vivió antes de este punto es lo que se conoce como la represión primaria. No es un contenido que, digamos, no es un contenido que se haya pasado este lado de la barrera, sino que más bien cuando se estableció la barrera fue lo que se determinó como parte del objeto originario y esto queda detrás de la valla, ¿no? Es como se metieron las reglas de tránsito y chin, te tocó que te toca vivir en este país y en este no. Entonces eso sería la represión primaria. Digamos, la pulsión en su última expresión sería algo que se volvió inconsciente desde un momento en el que se estableció la diferencia entre conciencia e inconsciencia, eso sería represión primaria. Lo que desde un primer momento en el que se puso esa línea divisoria era inconsciente, y por el otro lado tenemos lo que es el retorno de lo reprimido, que serían todos estos contenidos que de repente, ya habiendo pasado este proceso de desarrollo, Hugo se anudó con un contenido que resultó ser muy angustiante, entonces la mente agarró la palabra jugo, la borró del registro, ¿no? ¿Y qué hizo? Colocó el contenido jugo acá, ¿no? En el inconsciente. Cuando nosotros, después de tener esta línea divisoria, ¿no? Que se marca en la latencia, cuando el niño tiene a partir de unos 5 o 6 años, por eso no nos acordamos de nuestra vida de los 3 2 años, al año de nacido, porque eso es parte de la represión primaria, pero de repente uno dice, no me acuerdo cómo se llama esta marca que me gusta muchísimo, porque mandamos la palabra jugo al inconsciente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Después, más adelante, uno puede acordarse, ah, sí, cierta, la marca que me gustaba de jugo era la Florida, el jugo Florida, ¿no? El, el Kool-Aid, ¿no? Y cuando uno ya se puede acordar es porque era un contenido que se mandó al inconsciente y pudo retornar después, ya que no representaba una amenaza, ¿vale? Entonces, esos son los dos tipos de represión que plantea Freud. Este también es un texto, así como lo inconsciente. Freud tiene todo un texto dedicado igual en el tomo 14 a cómo funciona la represión. Imperdible, léanlo por favor. Y por último, Freud explica el tema de la sublimación. La sublimación es cuando uno, después de haber hecho todo este desarrollo y desplazamiento, después puede agarrar el objeto original y lo puede expresar de una forma que ya no produzca angustia, de una forma libre de angustia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, a los impulsos canibalísticos y destructivos y de agresión y de matar y hacer picadillo al objeto, de repente uno lo puede sublimar volviéndose cirujano, volviéndose carnicero. Uno dice, ok, estoy en contacto con cuchillos y cortar y con sangre y con tripas y con todos estos contenidos que, por ejemplo, en un sueño podrían ser de pesadilla, pero ya los volví parte de mi vida cotidiana y puedo lidiar con ellos. Otro ejemplo, ¿no? A estos deseos de andar de chismoso y andarse metiendo ahí y viendo la sexualidad de los padres y andar ahí de curioso, se puede sublimar de repente volviéndose uno psicólogo, uno psicoanalista, ¿no? Y entonces estás escuchando todos los problemas de la sexualidad de los otros de una forma que te es tolerable, ¿no? De repente uno, normalmente la sublimación es cuando puedes hacer que esa descarga directa encuentre una forma que no angustie y que normalmente sea socialmente aceptable, pero que también tenga un matiz creativo, ¿no? Esto lo dice Melanie Klein, que la sublimación también tiene que implicar un aspecto creativo. Entonces de repente uno se vuelve crítico de comida, ¿no? Y ya no es que estás criticando la leche que te da tu mamá, sino que ya estás pudiendo hacer una crítica mucho más estilizada, ayudando a los chefs, ¿no? Escribiendo para una revista de gastronomía y haciendo un artículo muy creativo
respecto a ciertos sabores que van con ciertos sabores y por qué, ¿no? Entonces, normalmente todo lo que tiene que ver con las artes, las profesiones, las ciencias, como toda esta idea de aquello que hace avanzar a la sociedad, es porque es un deseo normalmente, ¿no? Que en algún momento estuvo en lo inconsciente por ser tan intenso, pero que logró su expresión en retorno de lo reprimido de una manera en que la defensa, ¿no? Dijo, le dio el visto bueno y entonces se pudo expresar esa pulsión de una manera aceptable y creativa y, vamos, socialmente que aporte, ¿no? Entonces, normalmente la elección de carrera, para aquellos que se dedican a la orientación vocacional, entender todo esto se entiende que, pues encontrando dónde está el gusto de la persona, la motivación, eso que lo mueve, ¿no? Encontrando quién es esta persona y cómo expresa su sexualidad y su gusto y todo esto que conforma su pulsión, pues es más fácil poderle ayudar a encontrar a qué se va a dedicar en esta sociedad de una forma enriquecedora para él y para los otros, ¿no? Entender este tipo de temas nos va a ayudar a entender cómo es que pensaba Freud el tema de la perversión, ¿no? Lo que dice Freud es, la perversión es el que altera ya sea la meta o el objeto. ¿Qué es lo que dice Freud, no? La meta la meta sexual, ¿no? Finalmente, es la que está en términos de cuerpo y mente adaptada a la autoconservación y a la búsqueda de placer en pro a la situación de, digamos, preservación de la especie, ¿no? Entonces es el acto sexual, ¿cuál sería la meta final de la sexualidad? El coito entre, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? Coito sexual para poder dar vida, ¿no? Entonces esa sería la meta final ya en todo el estilizado de la sexualidad, pero también lo podemos entender como esta idea de la meta, ¿no? De la pulsión de hambre sería comer. ¿Qué pasa? Hay gente que de repente, con todo esto del deseo y de la formación de compromiso y de la elección de meta sexual, puede angustiarse, ¿no? Con esta idea de comerme angustia porque voy a engordar y tengo la fantasía, ¿no? De que me voy a poner feo y me voy a poner gordo y me voy a poner horrible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno puede cambiar la meta. Y entonces, esta idea de yo no me como las hamburguesas, yo solo las huelo, yo las manoseo y me da placer el deshacerla entre mis manos, pero no me la como. Esa es una perversión de meta. Hay gente que hace esto. Y se podrán pensar, ¿no? Todas las parafilias y todas las actividades sexuales que se engloban en el DCM respecto a la meta, sería una buena tarea, ¿no? Ver cuáles de las perversiones sexuales son una perversión de meta y cuáles son una perversión de objeto. Por ejemplo, está la perversión de meta, en donde lo que me es satisfactorio no es tener relaciones sexuales yo siendo hombre con una mujer, sino lo que mayor placer me genera en esta vida es espiarlas con los binoculares. El voyerismo es una perversión de meta. El froteurismo es una perversión de meta, porque el objetivo final se cambió, se pervirtió. Ya no fue al verso original, ¿no? Sino que se pervirtió, cambió. Y también puede haber una perversión de objeto, así como decimos, ¿no? Es la relación sexual de pene-vagina. El objeto es que tiene que ser de la misma especie, del sexo opuesto, de edad aparente similar y vivo, ¿no? Entonces ya se imaginarán la, la necrofilia, que es la perversión sexual de tener relaciones sexuales con cadáveres, es una perversión de objeto, ¿no? Por eso, mucho tiempo se dijo la homosexualidad es una perversión de objeto, porque si es de mi misma especie, puede estar en mi rango de edad, puede estar vivo, pero no es del sexo opuesto, es del mismo sexo. Y esto generó mucha controversia. Hay muchos textos que hablan sobre la homosexualidad y la bisexualidad en psicoanálisis. Es un tema interesante. También, si les interesa, podemos
dedicar un video, ¿no? Sobre todo este tema de la sexualidad. Y hoy en día cómo se piensa, porque se ha cambiado también mucho la perspectiva que se tiene sobre el tema de la perversión de objeto. Pero, por ejemplo, aquellos que tienen relaciones sexuales con animales, la zoofilia, entraría como una perversión de objeto. Puede ser que se dé una perversión tanto de objeto como de meta. Y entonces es el sujeto que se masturba, ¿no? La masturbación como elección de la descarga primordial, ¿no? O sea, es la persona que siente más satisfacción en la masturbación que en el coito, es una perversión de meta, pero no se masturba pensando en mujeres, ¿no? Sino pensando en cabras. Ah, bueno, entonces es una perversión tanto de meta como de objeto. El que siente mayor satisfacción, este, mm, vamos, hay muchos ejemplos de esto que se les puedan ocurrir, déjenlos en los comentarios si quieren, como un pequeño ejercicio para que podamos irlos pensando, pero aquel que su mayor satisfacción se encuentra en fumar un cigarrillo, ¿no? Pero que lo disfruta más que una relación sexual, podríamos decirlo de esa manera, sería, ha sustituido la meta de coito sexual por fumar y pues es la persona que se excita, ¿no? A nivel sexual, o sea, se erecta nada más de pensar en un cigarrillo. ¿No? Bueno, pues entonces podría ser también una perversión de objeto. Esto respecto a cómo podemos pensar estas perversiones de meta y de objeto desde la postura freudiana, ¿de acuerdo? Y bueno, el tema se va a complicar muchísimo cuando se da cuenta que la primera tópica, ¿cuál es la primera tópica? Esta del iceberg. Primera tópica. No es suficiente para describir cómo funciona la mente. Entonces, adivinen que así como propuso primera teoría de la angustia y luego propuso una segunda teoría de la angustia, propuso su segunda tópica, ¿no? La segunda tópica es este famoso ello, yo y super yo. Esta segunda tópica viene en el yo y el ello, un texto bastante complejo, pero creo que después de esta pequeña introducción valdría la pena que también lo pudieran leer, darle un vistazo. Y entonces, aquí lo que hace es esta división de mapas del inconsciente, preconsciente y consciente los agrega a estas instancias mentales conocidas como el yo, el ello y el superyo, donde dice, inicialmente uno nace con ello, ¿sí? Y es donde contiene la pulsión, contiene el deseo, se rige bajo principio de placer. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a funcionar el principio de realidad que le dice, no hay allá afuera para satisfacerte, no está mamá, la realidad es que no siempre vas a tener lo que quieres, y entonces va a designar una cierta parte del ello a que sea el que se ocupa del principio de realidad. Ese pequeño montículo, esa pequeña fuerza élite que eligió para que se encargue de lo que es principio de realidad, porque a él no le gusta lo que tiene que ver con principio de realidad, es el yo. Y el yo, poco a poco, conforme va interactuando con la realidad, con el principio de realidad, va a empezar a agarrar fuerza. Y entonces el yo va a ser el que comande al organismo, el que va a decidir si se puede o no, porque es el que juzga y evalúa en la realidad, en lo externo, si existe o no el objeto para su satisfacción, si es correcto o no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ello va a ser completamente inconsciente. El yo es el que va a mantener a raya los mecanismos de defensa, entonces es el que contiene lo preconsciente y además el yo es el único que tiene acceso a la conciencia. Por eso se dice es el que comanda a los caballos, ¿no? Después, con esta idea del ideal, ¿no? Y la defensa y aquello que debe de angustiarte, ya sea porque te lo están diciendo, ¿no? Y ese objeto original es el que te prohíbe y te dice que sí y que no, va a surgir una tercera instancia que se conoce como la vocecita de los padres, el deber ser y la parte moral, ¿no? Que se va a conocer como el super yo. Originalmente era externo, pero una vez que se introyecta y se vuelve parte de la identidad de uno, el super yo
y el ello van a estar contenidos en el inconsciente, ¿no? Entonces, en el inconsciente tú vas a tener que satisfacer tanto, ¿no? Digamos, el deber ser, lo que se te comanda y lo que se te ha dicho que tienes que hacer, y por otro lado, los deseos del ello. Entonces, el preconsciente sería la parte del yo que se encarga de decir, ok, por un lado respondemos a tu necesidad de castigo, de orden, de moralidad, pero también a una expresión del inconsciente. Entonces, podría decirse, ¿no? Por un lado, está los deseos del inconsciente del ello, y por otro lado, están todas las demandas del deber ser del super yo. Y el que hace la formación de compromiso y que dice, ok, por un lado vamos a acatar al super yo y por otro lado vamos a acatar al ello, es el yo. Es un tema un poco más complejo, muy interesante, pero siempre que se encuentren con esta idea de lo tópico en Freud, es porque estamos hablando ya sea del sistema consciente, preconsciente o inconsciente, o del esquema que divide ello, yo y super yo. Cuando hablamos de lo económico, es cuando decimos esto de el famoso término de catexis, la energía, esto que decimos como el empuje, la fuerza, ¿no? La energía con la que nosotros hacemos ese vínculo para, ya sea conectar con los objetos y para identificarlos como fuente de satisfacción y hacer esta ligazón, ¿no? Pulsional, sexual, o para desligarlos, ¿no? Cuando uno deslibidiniza, cuando uno deja de ponerle ese énfasis que la pulsión se dirija, ¿no? Hacia el objeto, entonces estamos hablando de pulsión de muerte. Eso quiere decir catexia. Catexia quiere decir ligazón. El hacer esa ligazón libidinal, o sea, sexual, con el objeto para descargar la pulsión. Entonces, la catectización, retiro de catexis, ¿no? Cuando le quito la importancia a ese objeto para buscar otro objeto, y la recatectización, cuando, por ejemplo, le quité esa energía libidinal al objeto y se la puse a otro y después regresé a la fuente original. Hay muchos ejemplos de esto, pero siempre que se encuentren con catexis o libido, estamos hablando de económico. ¿Cómo hacemos ese, ese vínculo, ese, sí, ese clic con el objeto para nosotros poder decir, a mí me gustan los hombres, a mí me gusta la pizza, es porque hice catexis, ¿no? Cuando hablamos de lo dinámico, es esa fuerza de energías, ¿no? Entre el ello que se le opone al super yo y que entonces es comandado por el ello. Dinámico es esta fuerza, este movimiento, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de pasar un contenido consciente al inconsciente es un movimiento, ¿no? Entonces, el retorno de lo reprimido es pasar de lo inconsciente a lo consciente, dinámico, movimiento, la formación de compromiso, dos fuerzas que están en movimiento y que generan una tercera dirección, ¿no? Dinámico, cómo se mueve, se queda fijo, se regresa hacia atrás, hace catexis y se mueve hacia adelante. Entonces, dinámico es esta idea de la mente en movimiento, que se conjunta muy bien con esta característica que dimos de empuje, ¿vale? Otro término que también se pueden encontrar muchísimo, ¿no? Es que entonces la pulsión, ¿no? Sería aquello que se encuentra contenido principalmente en el inconsciente y que encuentra su expresión tras la formación de compromiso, ¿no? Ya sea que sea desfigurado por el sistema de defensa del preconsciente o del yo, ¿no? Se ha desplazado, se ha negado, ha hecho un trastorno en lo contrario, se ha reprimido o incluso se ha sublimado. Esto es todo lo que se puede hacer con la pulsión. Con eso terminamos por acá. Sé que fue un tema amplio, extenso, pero espero que les haya ayudado, les haya podido aclarar un poco más y pues súper útil para pensar todo esto de cómo funciona la mente humana. Nos vemos en un próximo video. Pásenla bien. Adiós.